Primera de Timoteo capítulo 6. Hoy es el último sermón de esta carta y los próximos domingos vamos a regresar a la serie que habíamos comenzado en medio de nuestro estudio de Primera de Timoteo. Quiero ser honesto, el próximo domingo vamos a seguir con esa serie. Y incluso le he pedido al hermano Fidias que se prepare para predicar un domingo aquí con nosotros, así que vamos a tener la bendición de escucharlo, si Dios así lo permite, mis hermanos. Como pastor, déjenme decirles que es un gozo para mí ver a hombres comprometidos con el Señor Jesucristo. Es un gozo. La mayoría de hombres están desinteresados en el Evangelio, mis hermanos, están desinteresados en la verdad. En su vida no está Dios en la ecuación, por ninguna parte, no se encuentra. Pero qué lindo es tener en la iglesia hombres que aman a Cristo y que están comprometidos con el Evangelio. Antes de salir, ayer a Cape Coral, 1 hora de 7:30 a 8:30, estudiamos y reflexionamos en lo que significa vivir una vida centrada en el Evangelio, una vida centrada en la cruz, no en emociones, no en el legalismo, no en actividades, sino en Cristo. Mi identidad está en Cristo, no en que soy esposo. Mi identidad está en Cristo, no en que soy padre. Mi identidad está en Cristo. Y reflexionamos sobre eso, hablábamos sobre eso y fue un gozo compartir este tiempo con los hombres. Y de verdad yo oro que el Señor levante hombres firmes en la palabra y en el Evangelio, que sean de testimonio para otros. Amén, hermanos. Es una bendición contar con eso y que Dios nos bendiga con más hombres que amen a Cristo y que vivan sus vidas para Cristo. Hombres, vale la pena vivir para Cristo. El mundo te dice 1000 mentiras, no se las creas. Vale la pena vivir para Cristo. Primera de Timoteo capítulo 6, mis hermanos. La pobreza es una prueba bastante grande, ¿no es cierto? Vivir en necesidad. Estar pendiente por qué voy a comer mañana. Porque no hay nada. No hay recursos. Y algunos de nosotros, mis hermanos, experimentamos ese tipo de vida, especialmente cuando vivíamos en América Latina. Platicando con algunos de ustedes, me he dado cuenta de sus trasfondos difíciles. Que un huevo se lo repartían entre todos los 20 miembros de la familia, ¿verdad? La pobreza es una prueba bastante grande, pero, y esto lo escuché de un pastor hace mucho tiempo, la prosperidad es una prueba mayor. La prosperidad es una prueba mayor. Es cierto, la pobreza es una prueba, pero la prosperidad es una prueba mayor. En la pobreza, tú estás empujado a confiar en Dios. En la prosperidad, tú pasas un examen continuamente de si tú tienes puesta tu confianza en Dios o en las riquezas. ¿Cuál es tu Dios? Y vivimos en una nación, quizá la nación más próspera de la historia de la humanidad, con lujos y comodidades, mi hermano, que ni reyes en siglos pasados han soñado tener. El domingo pasado hablábamos de cómo ser libres del amor al dinero. Y este domingo estudiaremos la palabra de Dios para ver qué es lo que dice las Escrituras acerca de cómo manejar el dinero. Con estos recursos que Dios me ha dado, ¿cómo los uso? Pero antes de llegar directamente a lo que Pablo enseña a los ricos de este siglo, Pablo hace como un paréntesis ahí, un intermedio. Porque Timoteo es un hombre tímido. Timoteo es un hombre que en lugar de ir al conflicto y, como dicen popularmente, tomar el toro por los cuernos, él decía, no, mejor me aguanto un poquito y no voy a entrarle a ese conflicto, ¿verdad? Pablo está con urgencia diciéndole a Timoteo, tienes que enseñar,
tienes que incluso mandar a los hermanos de la iglesia a hacer ciertas cosas. No porque tú, Timoteo, quieres mandarlos por mandarlos, conforme a lo que a ti se te ocurra, a lo que a ti se te venga a la cabeza. No, los mandas porque Dios les manda eso a ellos. Tú eres un emisario de Dios. Entonces, Timoteo, para lidiar con esa situación de la gente adinerada de la iglesia de Éfeso, que sí había gente adinerada, la ciudad de Éfeso era centro de los bancos de aquel tiempo, mis hermanos. Había gente adinerada ahí. Y Timoteo tenía que lidiar con ellos. Pero para eso, primero tiene que escuchar que él es un hombre de Dios y que él es un emisario de Dios ante los miembros de la congregación. Pero ¿qué significa ser un hombre de Dios? Miremos lo que dice 1 Timoteo 6:11, mis hermanos. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, esta aparición de nuestro Señor Jesucristo, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, versículo 20, guarda lo que se te ha encomendado. Y aquí Pablo le recuerda lo que le viene diciendo desde el capítulo 1, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que ir y pastorear esa congregación. Pero para eso tú tienes que entender que tú eres un hombre de Dios. Ahora, este título, hombre de Dios, solamente es usado una vez en el Nuevo Testamento, aquí en 1 Timoteo. Pero este título, hombre de Dios, es usado muchas veces en el Antiguo Testamento. Moisés es llamado hombre de Dios. Samuel es llamado hombre de Dios. El rey David es llamado hombre de Dios. Elías y Eliseo, dos profetas del Antiguo Testamento, son llamados hombres de Dios. Y hay otros profetas en el Antiguo Testamento que también son llamados hombre de Dios. Todos estos hombres fueron enviados en nombre de Dios para proclamar la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú estás en una larga línea de sucesión de enviados de Dios. Tú eres un enviado de Dios al pueblo de Dios para hablar la palabra de Dios. Hermanos, como pastor, yo no estoy aquí como porque a mí se me ocurrió, venir y decir, bueno, yo soy pastor aquí, ¿verdad? Dios me ha enviado y es una línea de sucesión de hombres de Dios que Dios mismo ha enviado para hablar al pueblo de Dios. Y yo oro, mi hermano, que en esta iglesia se levanten más hombres de Dios para hablar al pueblo de Dios la palabra de Dios. ¿No es cierto, mis hermanos? Hombres valientes, hombres que digan, aquí estoy, vamos a agarrar ese toro por los cuernos. Hombres que digan, aquí estoy, listo para sacrificarme por la iglesia de Dios, listo para sacrificarme por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios necesita esos hombres. Y yo sé que algunos de ustedes que están aquí están llamados para ejercer ese rol. Y hemos estado orando como iglesia, mis hermanos, para que hombres se levanten, hombres como Timoteo. Este es un gran privilegio, estar en esa línea de hombres de Dios que Dios ha enviado para hablar su palabra a su pueblo.
Pero no solo es un privilegio, es una gran responsabilidad. Esta responsabilidad tiene un gran peso. Básicamente, cuando Timoteo leyó hombre de Dios, un gran peso se le puso sobre la espalda, ¿verdad? ¡Wow! Como Moisés, como David, como Elías, como Eliseo, como esos grandes profetas, así yo también tengo que hablar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Piensen un momento en estos hombres. A Moisés el mismo pueblo lo quiso matar. A Elías, la reina Jezabel le dijo una amenaza, le mandó una amenaza, te voy a matar. Y llegamos al tiempo del Nuevo Testamento y Timoteo está en aprietos, está en aguas turbulentas, mis hermanos. El agua está entrando en el bote de Timoteo y Timoteo está dudando, ¿le sigo con esto o no le sigo? Este tema del pastorado está difícil. Este asunto de ser pastor no es fácil. Y Pablo le dice, Timoteo, tú eres un hombre de Dios. Tú estás en esa línea de hombres que hablaron en nombre de Dios al pueblo de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios. Esa palabra más, mis hermanos, ahí al inicio del versículo 11 es pero tú, hombre de Dios. Pero tú, viene hablando de los falsos maestros. Los falsos maestros viven de esta manera, pero tú estás llamado a vivir totalmente diferente. Todo lo contrario a los falsos maestros. Ahora, ¿cómo exactamente Timoteo debe vivir como un hombre de Dios? Aquí hay 4 características. Vamos a ir una por una rápidamente, mis hermanos. En primer lugar, el hombre de Dios huye de la maldad. El hombre de Dios huye de la maldad. Versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Esta es una palabra de intensa acción. Es como que si un león te esté persiguiendo, mi hermano. Como si un jaguar esté detrás de ti, corriendo detrás de ti, buscando despedazarte. Huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Los falsos maestros enseñaban un evangelio diferente. Huye de la falsa doctrina. Los falsos maestros eran orgullosos. Huye del orgullo. Los falsos maestros no tenían conocimiento. Huye de esa falta de conocimiento. Los falsos maestros generaban discusiones inútiles. Huye de esas cosas, le dice Pablo a Timoteo. Los falsos maestros tenían una mente corrompida. Huye de eso. No decían la verdad los falsos maestros. Huye de dejar de decir la verdad. Los falsos maestros deseaban hacerse ricos económicamente a espaldas de la iglesia. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Huye de esas cosas, huye del amor al dinero. El punto de Pablo es este, mis hermanos. No solo condenes a los falsos maestros, sino que huye de su influencia en tu vida. Huye de las prácticas de su vida. Huye de los falsos maestros. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú también eres propenso a seguir el camino de los falsos maestros. Si tú te descuidas y llevas tu vida cristiana en neutral, como el auto, ¿verdad? Tú le pones cruise control y tranquilito. Si tú vives tu vida cristiana así, le dice Pablo a Timoteo, tú vas a seguir el camino de los falsos maestros. En lugar de decir, no, aquí no pasa nada, esos falsos maestros, mira, esos hombres mentirosos, orgullosos. Yo aquí estoy bien, estoy tranquilo, no me pasa nada. Si tú vives tu vida cristiana así, le dice Pablo a Timoteo, fácilmente te vas a ir con los falsos maestros. Hermanos, en la vida cristiana no se puede vivir pasivamente. Dios nos dice, huye de los falsos maestros y de su influencia en tu vida. El Nuevo Testamento tiene esta palabra huir en diferentes contextos también. El Señor Jesucristo y su emisario, Juan el Bautista, avisaron a la gente, huye de la ira venidera. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, huye de la inmoralidad sexual. El apóstol Pablo le dijo también a los corintios, huye de la idolatría. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Hermano, si tú estás dormido en tus laureles y no estás peleando la batalla de la fe, peleando en contra del pecado, como Pablo en Romanos 7, ¿verdad? Satanás está buscando quien esté descuidado para destruirlo. Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas. No te quedes ahí solo hablando mal de ellas.
huye, toma la otra dirección. Pero ¿cuál es la segunda característica del hombre de Dios, mi hermano? Sigue lo bueno. No solo huyas de ciertas cosas, sino sigue lo bueno. Lo negativo, huye. Lo positivo, sigue. ¿Sigue qué? Versículo 11 también. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. La vida del pastor no es solamente atacar lo malo y denunciar el pecado, sino que también consiste en seguir o buscar lo bueno, apuntar hacia la meta. Estoy huyendo del león que me persigue, pero estoy huyendo a seguridad, porque ahí miro la reja y cuando yo pase la reja cierro la puerta detrás de mí. ¿Sí? Yo estoy huyendo de cualquier cosa que puede dañar mi vida cristiana, dañar mi caminar con Cristo, y estoy corriendo hacia la seguridad de una vida vivida para Cristo en santidad. El pastor MacArthur explica aquí: hay algo atrás que el hombre de Dios quiere evitar y hay algo adelante que el hombre de Dios quiere alcanzar. Y esto es para hombres y mujeres en la iglesia local, mi hermano. Tú tienes que huir del pecado y tú tienes tus batallas, tú tienes tus luchas, tú tienes tus conflictos con el pecado. No sé cuál es. La murmuración tal vez, el chisme tal vez, la queja constante tal vez. Tal vez es un pecado sexual que está en tu vida y está consumiéndote. No sé qué pecado sea, mi hermano, mi hermana. ¿Qué te dice Dios? Huye de estas cosas. No te quedes ahí contemplándolo. No, huye, sal corriendo. ¿Recuerdan la historia de José? Cuando la esposa de Potifar, esta mujer malvada, vino y se le ofreció una y otra vez y otra vez y otra vez: ven, ven, acuéstate conmigo. Y José decía no y no y no, hasta el punto que esta mujer despachó a todos los siervos de su casa y se quedó sola con José. Le presentó una tentación que yo creo que el 95% de los jóvenes de la edad de José hoy en día no la hubieran resistido. ¿Y qué dijo José? Yo me voy de aquí, aunque sea desnudo, yo me voy de aquí. Huye. La historia de José es contraste con la historia de David. David estaba en su terrado un día con la guardia abajo, con las señales de alerta, de advertencia abajo. Bueno, no pasa nada. Vamos a cruise control la vida cristiana, ¿verdad? Tranquilito. No hay lucha, no hay batalla, no hay pelea. Vio a una mujer, la deseó y no huyó del pecado. Se metió de cabeza en él. Y a David, después de ese pecado que él cometió contra Betsabé, se le arruinó el resto de su vida, mi hermano. Lea esa historia con conciencia de lo que le pasó a David después de ese pecado, mi hermano. Con conciencia de lo que le pasó a David porque no huyó. Mire lo que le pasó, mi hermano. Su familia se quebró en pedazos. Uno de sus hijos abusó sexualmente de su hermana. Otro de sus hijos mató al que había abusado sexualmente de su hermana. Después sus hijos se rebelaron contra él y lo buscaban para matarlo. Hermanos, ¿ese es el precio que tú quieres pagar por estar descuidado, durmiéndote en tus laureles de la vida cristiana? ¿Ese es el precio que tú quieres pagar? ¿Tu vida entera? ¿Tu familia entera? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? No te descuides, mi hermano. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hace poco prediqué un sermón de la serie Quiero ser honesto. Quiero ser honesto. Y tenía que ver con las emociones. No estamos llamados aquí para dejarnos llevar por las emociones. Hermanos, ese ha sido uno de los sermones que más retroalimentación he tenido, que ha sido de bendición para los hermanos de la iglesia. Varios hermanos se acercaron conmigo y me dijeron: gracias por predicar ese sermón. Yo lo necesitaba en la semana esa, después de que lo predicaste. Situaciones de tentación donde los hermanos se miraban impulsados a desobedecer a Dios por sus sentimientos, y ellos dijeron: no es por emociones, esto es por ser fiel a Dios, ser obediente al Señor, y huyeron de la tentación para la gloria de Dios. Hermanos, ¿sabe por qué huyeron? Porque estaban atentos, porque estaban alerta, porque no estaban cruise control en su vida cristiana. No, mi hermano, si para ti la vida cristiana no es una lucha constante contra el pecado, hermano, alerta, porque Satanás te quiere destruir.
Satanás te quiere destruir. Hay una lucha que tenemos que estar peleando, es huyendo del pecado y siguiendo lo bueno, mis hermanos, siguiendo lo bueno. Y todas estas características, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, son características contrarias a los falsos maestros. Ahí, en los versículos anteriores, Pablo nos deja ver cuáles son las características de los falsos maestros: envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. En cambio, Timoteo tenía que mostrar el fruto del Espíritu, las características de Cristo en su vida, parecerse más a Jesús. Timoteo tenía que buscar parecerse más a Jesús, crecer en paciencia, crecer en amor, crecer en fe, en mansedumbre, en fidelidad al Señor. El hombre de Dios huye de lo malo, sigue lo bueno. Y en tercer lugar, el hombre de Dios pelea la buena batalla de la fe. Versículo 12, Pablo le dice una orden: hijo Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Esta es una metáfora, una imagen tomada de la esfera deportiva. Pablo está hablando del box o de la lucha. ¿Qué pasa, hermano? Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta el boxeo. Yo la primera pelea de boxeo que vi casi me muero de los nervios. Yo no entiendo cómo es que gozan tanto estarse dando en la cabeza y en la cara todo, durante 12 rounds. De verdad, mi corazón empezó a palpitar fuerte. Yo estaba preocupado por el muchacho que le estaban destruyendo la cara. De verdad, yo estaba casi llorando. Esas peleas son en Las Vegas y las diferencias de horario son horribles, ¿verdad? Y aquí ya era la medianoche. Yo no pude dormir esa noche pensando en aquel muchacho que lo habían destrozado. ¿Qué pasa si tú vas a una pelea de box y tú bajas los guantes y te tiras ahí recostado? ¿Qué va a pasar contigo, mi hermano? Un knockout. Te van a destruir. Y Pablo le dice a Timoteo: tú estás en el round. Tú estás en el round. Y ahí hay un enemigo que te quiere destrozar. Pelea la buena batalla de la fe. Lucha. Vale la pena luchar. Vale la pena huir del pecado y seguir lo bueno. Vivir para Cristo con sus ojos puestos en la meta. Pelea la buena batalla. El ministerio para Timoteo, y a veces yo me pregunto también, es una lucha. Tal vez Timoteo se preguntaba: ¿y esta lucha cuándo va a terminar? Y es que es un asunto tras otro y tras otro y tras otro. Y es una necesidad tras otra, y es domingo tras domingo que tiene que estar ahí preparado para bendecir y edificar al pueblo del Señor. Y Pablo le dice: hijo, la lucha continúa. Dale, no te rindas, no tires la toalla, no bajes la guardia. Mientras estés en este ministerio, ese trabajo duro, ese trabajo que te lleva al cansancio, lo tienes que seguir haciendo. Y hermanos que están llamados al ministerio pastoral, que están entre nosotros, trabajo pastoral es un trabajo duro, arduo. Es una lucha, mi hermano. Tú te metes al ring. Tú te metes a pelear. Y saben a quiénes más quiénes son los que están en la perspectiva de Satanás para destruirlos: los pastores, los líderes. Yo tengo una lista de pastores que yo oro por ellos siempre, porque yo sé que Satanás los está buscando para destruirlos. Y tú tienes que orar por tu pastor, mi hermano. Tú tienes que orar por tu pastor, rogar al Señor por tu pastor, porque es una lucha grande. Pablo le dice: no tengas temor, no te metas en tu esquina, bajar la guardia, tirar la toalla. No, sigue luchando. Estudiando sobre la Reforma Protestante, me encontré con un personaje que se llama John Knox. Mis hermanos, ¿cómo sufrieron esos hombres? Persecución, burlas, insultos. Y un historiador escribió lo siguiente: los hombres llamados a ser profetas no son por lo general sensibles al tacto, amables ni varones metrosexuales. En la historia de la redención, los Elías han sido voces torturadas llorando en el desierto, figuras solitarias llamadas a oponerse a los críticos que crujen los dientes, hombres encargados de la tarea profundamente impopular de declarar la palabra de Dios a las personas que se han aliado con los enemigos de esa palabra. Sí, mis hermanos,
El trabajo pastoral es un trabajo lindo, yo lo disfruto, pero es una lucha grande, mi hermano, mi hermana. Una lucha contra el pecado en mi propia carne, una lucha contra la maldad y una lucha a veces contra personas que odian el evangelio, que no quieren que se les predique el evangelio. ¿Y qué dice Pablo? Timoteo, lucha. Párate ahí a luchar. Y ahorita le va a hablar de los ricos de este mundo. Hermanos, escuche, la Biblia se interpreta en su contexto. Y Pablo por algo le está diciendo a Timoteo que esto es una lucha cuando le va a hablar de los ricos de este siglo. Porque trabajar con los ricos de este siglo como pastor no es cosa fácil. Los ricos de este siglo están acomodados, acostumbrados a tener lo que quieren, cuando lo quieren y cómo lo quieren. ¿Y qué le dice Pablo? Vas a tener una lucha. Vas a tener una lucha. Manda a los ricos de este siglo. Ah, qué cosa más fácil, ¿verdad, Pablo? Manda a los ricos. Tú no sabes qué es enfrentarse con esa gente. Ellos están acostumbrados a hacer las cosas como quieren, pues si tienen plata para pagar a todos los que ellos quieran pagar para que les hagan lo que ellos quieran que les hagan. Ellos tienen plata, están acostumbrados a vivir como ellos quieren, pero no pueden vivir como ellos quieren. Tienen que vivir como Dios quiere que vivan. Y se necesita valor, se necesita entrar a ese ring a luchar si vas a ser un pastor fiel con los ricos de este siglo. Cuarta característica de un hombre de Dios: el hombre de Dios vive para la eternidad. Siempre ahí en el versículo 12, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de fe, la buena profesión delante de muchos testigos. Timoteo tenía que hacer su ministerio con sus ojos fijados en la eternidad. Timoteo, no importa lo que digan, no importa cómo te acusen, no importa cómo te insulten, no importa cómo te ofendan, pon tus ojos en la eternidad. Mira, Timoteo, por más difícil que tú estés sintiendo el ministerio ahorita, esto va a pasar y viene una eternidad. Una eternidad. El tiempo es corto aquí en la tierra. Aprovecha la oportunidad de servir a Dios aquí y confiar en que Él te sostendrá hasta el final. Escucha estas palabras, mis hermanos, en Primera de Pedro. Muy fácilmente Pablo le pudo haber escrito las mismas palabras a Timoteo. Pedro le dice a los pastores, Primera de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuál es la motivación para los pastores, mis hermanos? Que cuando llegue Cristo, el príncipe de los pastores, Cristo los va a recompensar por su labor. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, agárrate de la vida eterna. Pon tus ojos en la eternidad. Vale la pena servir a Cristo como pastor porque te vas a encontrar con el príncipe de los pastores. Y hermanos, yo le quiero añadir un paso más allá. La vida en esta tierra es corta. Vale la pena vivir para Cristo, mi hermano. Todo en esta vida va a pasar. Ese matrimonio que te pesa tanto sobre tus espaldas, sé paciente ahí. Recuerda lo que dice el apóstol Pedro, no te canses de hacer el bien. Y el apóstol Pedro dice algo similar en los Gálatas, que a su tiempo segarás. No te canses de hacer el bien. Hermano, vale la pena seguir a Cristo, servir a Cristo, vivir en obediencia a Cristo. Porque cuando venga tu Salvador, Él verá las obras de tus manos y te recompensará. Vale la pena. Vale la pena. Me imagino a Timoteo rascándose la cabeza. Ay, Señor, ¿en qué me metí, verdad? Pablo le dice, tú hiciste la profesión delante de muchos testigos. Esto se refiere al día de la ordenación de Pablo, donde había muchos pastores ahí orando por Timoteo. La ordenación de Timoteo. Cuando Timoteo dijo, sí, acepto el llamado pastoral. Y Pablo le dice, vete a Éfeso. Allá vas a ser pastor. Y yo me imagino a Timoteo diciendo, ¿en qué me metí, Señor? ¿En qué me metí? Y Pablo, que conocía a su hijo Timoteo, Pablo que conocía y amaba a este joven pastor, lo motiva.
Pero ¿cómo lo motiva? ¿De qué manera lo motiva, mi hermano, mi hermana? ¿De qué manera Pablo motiva a Timoteo? ¿Un cheque a fin de mes? ¿Una buena reputación? ¿Fama? ¿Un buen nombre en círculos pastorales? ¿Qué motiva a una persona para vivir de esta manera sacrificada sirviendo a Cristo? Y quiero hablar ahorita directamente con los hermanos que tienen un llamado pastoral. Dios te ha llamado al ministerio. Y si tú entras al ministerio, ¿qué te va a motivar para hacerlo? ¿Qué te va a motivar para cuidar al cuerpo de Cristo? ¿Qué cosas te van a motivar para que tú te levantes de madrugada a clamar a Dios por la vida de tus ovejas? ¿Qué cosas te van a motivar a ti para que fuera de hora de conveniencia, fuera del momento conveniente, alguien te llame y te diga, necesito que vengas? ¿Qué te va a motivar a ti para que te organices tu vida de tal manera que puedas servir al pueblo de Dios? Pablo le dice a Timoteo, tu motivación solamente puede venir de Dios y de su carácter. ¿Qué características de Dios preservarán a Timoteo en su ministerio? Timoteo, si quiere seguir en su ministerio, tiene que confiar en Dios, tiene que confiar en el Señor. Pero ¿qué características de Dios van a motivar a Timoteo? La primera característica, Pablo le dice a Timoteo, sigue tu ministerio porque Dios es dueño de la vida. Mira el versículo 13 conmigo, mi hermano. Te mando, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios que da vida a todas las cosas. Dios da vida a todas las cosas. Timoteo no tiene nada que temer en medio de los conflictos con los hermanos en la iglesia porque Dios es dueño de la vida. Timoteo puede vivir tranquilo porque Dios es la fuente de la vida. Dios sostiene la vida. ¿Y qué es lo peor que le puede pasar a Timoteo? Que un hermano de esos violentos venga y lo mate. Eso es lo peor que le puede pasar a Timoteo. Y después de la muerte, Dios mismo ha prometido resucitarnos de los muertos. Así que Pablo le dice a Timoteo, mira, confía en Dios. Él es dueño de la vida. ¿Como quién? Confiar en Dios como quién, como Cristo. Te mando, versículo 13, delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión de fe, de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesucristo mismo es testimonio para Timoteo, es el ejemplo para Timoteo. En Juan capítulo 18, mis hermanos, Jesucristo se presentó delante de Pilato y Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesucristo, aún en peligro de su muerte, dio testimonio. Sí, yo soy, tú lo has dicho. ¿Por qué Jesucristo pudo hacer esto aún en peligro de su propia vida, mi hermano? Porque confía que Dios Padre es dueño de la vida. ¿Cómo puede Timoteo ser fiel en esta iglesia local, mi hermano? Y tratar con los ricos de este mundo. Timoteo puede hacerlo confiadamente porque Dios es dueño de la vida. ¿Qué otra característica de Dios preservará a Timoteo en el ministerio? Que Dios cumple sus promesas. Miren el versículo 14, mi hermano. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La vida es corta. Dios ha prometido que Jesucristo vendrá por segunda vez para gobernar sobre todo y Dios cumple sus promesas. El servicio de Timoteo en la iglesia de Éfeso era temporal, no era para siempre. Así que porque Dios cumple sus promesas, Timoteo podía seguir sirviéndole fielmente a él. ¿Qué otra característica de Dios sostendrían a Timoteo en su ministerio? Dios es soberano. Dios es soberano. Miren el versículo 15 conmigo, mis hermanos. La cual, la aparición de Cristo, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Como pastor, lo único que me puede sostener a mí es saber que Dios es soberano. Que Dios ha orquestado todos los problemas de la misma iglesia para nuestro bien y para su gloria. En los grupos pequeños hablábamos eso esta semana, ¿no es cierto? ¿Cómo puede un hombre que ha perdido su trabajo de ingeniería y todas sus fuentes de ingreso honrar al Señor? Confiando que Dios es soberano. Y que todo lo que hace Dios, mi hermano, mi hermana, es para nuestro bien y para su gloria.
Timoteo solo podía seguir en el ministerio confiando en este Dios que es soberano. El texto griego dice, Dios es rey de los que reinan, señor de los que señorean. Si Dios es rey de los que reinan, Él es rey sobre la vida de tu jefe también. Ese jefe que te hace miserable, Dios es rey sobre la vida de ese jefe. Si Dios es rey de los presidentes poderosos que están ahí en el G8, ¿verdad? En el G20 y G3 y todos los G que hay. Si Dios es rey de esa gente y los controla como Él quiere controlarlos, Dios es rey de la vida de tu esposo que no es cristiano también. Y de la vida de tus padres. Y no solo eso, de tu salud, Dios es rey. Y de esa carta de despido que te dieron, Él estuvo en total control. Y de la salud de tu hijo, Dios estuvo en total control. Esta semana tuvimos un accidente en casa, en las gradas de concreto, fuera de nuestro apartamento. El pequeñito Loican empujó a Emma y Emma cayó por allá. Quedó toda magullada la pobre. Por la pura gracia de Dios no se quebró nada, ¿verdad? Por la pura gracia de Dios. Cuando llegué a casa, mi primera impresión fue como reclamar, preguntar, ¿verdad? Al final de la tarde, abrimos la Biblia, Emma y Loican estaban ahí y leímos Romanos 8. Dios es soberano sobre todo, mis hermanos. ¿Pudo evitar Dios que Loican empujara a su hermanita? Claro que sí. ¿Cómo que no? Si Dios reina sobre los que reinan y es Señor de los que señorean, Dios gobierna sobre la vida de Loican. Y nosotros leíamos y orábamos dándole gracias al Señor porque Él es soberano. Dios es soberano, mi hermano. Dios es soberano sobre la situación que tú estás viviendo ahorita. Y tú puedes seguir siendo fiel al Señor porque Él es soberano. ¿Pudiera cambiar la situación de tu vida Dios en un segundo? Claro que sí, mi hermano. En un abrir y cerrar de ojos, tu esposo se convierte en el hombre más amoroso de este planeta Tierra. Por supuesto que Dios puede hacer eso. Y oramos que lo haga, ¿no es cierto? ¿No es cierto, hermanas? Oramos que lo haga, claro que sí. Pero si no lo hace, tú puedes seguir confiando en este gran Dios que es soberano. Dice Mateo 10:29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. 2 pajarillos son algo barato que los consigues por nada en el mercado. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. No hay nada que se escape del control de Dios. Nada. Nada. Timoteo podía seguir en su ministerio porque Dios es soberano. Dios está orquestando todas las cosas, mi hermano. No hay dificultad en tu vida sobre la cual Dios no tenga control. No hay. Timoteo podía seguir en el ministerio porque Dios es soberano, pero también porque Dios es dueño de la historia. Versículo 16, el único que tiene inmortalidad. Ayer veníamos discutiendo con los hermanos en el camino, ¿qué significa que Dios es eterno? Que Dios es eterno significa que Dios está fuera de los límites del espacio y del tiempo. Dios mira la historia fuera de ella. Él está viendo todo lo que pasa en todas las épocas, en todas las eras. Y está en total control de todo lo que pasa. El único que tiene inmortalidad. Él vive fuera del tiempo y Él controla todo. Él sabe lo que pasó y Él sabe lo que viene. Y no solo lo sabe porque conoce todo, sino que lo sabe porque lo controla todo. Por eso los profetas pudieron profetizar en el Antiguo Testamento. No porque Dios ya sabía lo que iba a pasar. Los profetas pudieron profetizar porque Dios haría que eso se cumpliera, porque Dios tiene control de todas las cosas. Dios es el dueño de la historia y Timoteo podía seguir en su ministerio. Y la última razón por la que Timoteo podía seguir en su ministerio es porque Dios es santo. Dice que Él, Dios, habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, nunca Dios hará algo mal, porque Él es santo. Y tú puedes seguir confiando en Él hasta el fin de tu vida, hasta el fin de tu ministerio. Dios es santo
Él nunca hará nada que está mal. Y tú puedes seguir confiando en Él. Tu enfermedad, mi hermano, la enfermedad de tu hijo, de tu hija, la situación que tú estás viviendo en tu matrimonio, no es algo malo que Dios ha hecho porque Él es santo. Tal vez te parece malo ahorita, pero no es algo malo. Todas las cosas ayudan a bien al que ama a Dios. Timoteo, tú puedes seguir tu ministerio porque Dios es dueño de la vida. Dios cumple sus promesas. Dios es soberano y feliz. Dios es dueño de la historia. Dios es santo. Hermanos que están llamados al ministerio pastoral aquí, ¿qué te motivará a salir de tu zona de comodidad y decir, sí, yo quiero servir a Cristo y al pueblo de Cristo? Dios es dueño de la vida. Eso te saca de tu zona de comodidad y te hace servir al pueblo de Dios. Dios cumple sus promesas, Dios es soberano, Dios es dueño de la historia y Dios es santo. Eso es lo único que puede sostener a los pastores en el ministerio. No hay más, porque no hay dinero que pague y compense para las dificultades del ministerio pastoral. No hay. Yo conozco un pastor que ganaba $200,000 al año. Y ninguna cantidad de dinero, no digo que eso está bien, ¿verdad? Pero ninguna cantidad de dinero compensaba para las dificultades que él tenía en su ministerio. No hay cantidad de dinero que compense. No hay cantidad de fama que compense. Por eso, mis hermanos, los pastores, lo más que duran en una iglesia son 3 años. Porque no hay nada que compense. ¿Quién es el único que te puede sostener en el ministerio? Dios. Dios. Y que tú confíes en Él. Y entonces este hombre de Dios, motivado por el carácter de Dios, no se podía intimidar ante las demandas de los ricos de este siglo. No se podía intimidar. Tenía que seguir siendo fiel a Dios. Ahí Pablo habla en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Y le dice a Timoteo, a los ricos de este siglo manda, bueno, ahora sí, el hombre de Dios, motivado por Dios, habla a los ricos de este siglo. ¿Quiénes son los ricos de este siglo? Tal vez tú digas, pastor, yo no. Yo no tengo un apartamento de $500,000 en el downtown, ¿verdad? Yo no vivo en South Tampa, no vivo en las ciudades de plata, no tengo un BMW, no tengo un Mercedes-Benz. Hermano, ¿quiénes son los ricos de este siglo? Yo lo decía el domingo pasado. Los ricos de este siglo son los que tienen más de sus necesidades básicas. Los ricos de este siglo son los que tienen más de sus necesidades básicas. Entonces yo creo que ahí todos nosotros somos los ricos de este siglo. ¿No es cierto, mis hermanos? Tú no tienes que estar preocupado por qué vas a comer mañana, qué hay en el refri mañana. Ahí está en el refri. Y si no está en el refri, en el banco está el dinero. Y aquí mi billetera está la tarjeta. Como Emma me decía antes, ¿verdad? ¿Trajiste la tarjeta, papi? ¿Trajiste la tarjeta? ¿Trajiste la tarjeta, papi? Ahí está. Ella sabía, identificó, ¿no? Cuando vamos allá, agarran unas cosas, las pones en una canasta, pasas por una muchacha, pones una tarjeta y te vas a tu casa. ¿Trajiste la tarjeta? Ahí está la tarjeta, ahí está el dinero. Tenemos las pantallas planas en nuestras casas, ¿verdad? Nosotros somos los ricos de este siglo. Y Pablo indirectamente da a entender que es duro trabajar con los ricos de este siglo. Porque los ricos de este siglo, los ricos de Estados Unidos, los que tienen más de lo que necesitan, están acostumbrados a tener lo que quieren cuando quieren, a la hora que quieren. ¿Quiere cambiar su pantalla plana? Bueno, vaya ahí a la tienda. Cómprela. Tenía de 30 pulgadas, pues compre de 50. No quiere de 50, muy chiquita. Bueno, compre de 70 entonces. ¿Sí? El auto. ¿Quiere otro auto? Pues vaya ahí lo atienden en la venta de carros. ¿Cuál se quiere comprar? ¿Cuál quiere? Pida color, modelo, año. Pida lo que quiera. ¿Cuál quiere usted? Ropa. ¿Quiere más ropa? Sí, tengo un walk-in closet que no lo he llenado. ¿Quiere llenarlo? Bueno, venga, vamos a la tienda. Y desde lo más barato hasta lo más caro, ¿cuál quiere? ¿Cuál quiere? Entonces venimos a la iglesia y los ricos de este siglo dicen, aire acondicionado, por favor.
Luces, por favor. Pastor, no predique tan largo, por favor. ¿Verdad? Ya, cambie el 1 Timoteo. El 1 Timoteo, qué fastidio con 1 Timoteo. Cámbialo, por favor. Busque otro temita, por favor. ¿Y por qué no ponemos aquí una banda más grande? Póngame la banda más grande, por favor. A ver. ¿Dónde está la batería? La batería, por favor. A ver, pastor, ¿y qué es esa ropa con la que viene? ¿Por qué no se la cambia? Y nos reímos, hermano, pero así actuamos. Venimos a la iglesia con la actitud de los ricos de este mundo. Y Timoteo temblaba. Mira aquel hermanito, aquella hermanita, que todo lo quiere a su manera. Y Pablo sabía. Y le dice, tú eres un hombre de Dios. Ve y habla con esta gente. Y diles que eviten 2 peligros de las riquezas. El primero, a los ricos de este siglo, manda. Esta es una orden de un superior. Esto no viene porque Timoteo se le dio la gana, porque a Timoteo se le ocurrió. A los ricos de este siglo, manda. Timoteo, aunque te intimiden, mándalos. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Primer peligro a evitar, el orgullo. Las personas que tenemos recursos, mis hermanos, fácilmente caemos bajo la trampa del orgullo. Sentirnos superior que otros. Incluso a demostrarlo, ¿no es cierto? Con nuestra ropa, con nuestros autos, con nuestras posesiones. El pastor MacArthur dice, la riqueza y el orgullo son gemelos. La riqueza y el orgullo son gemelos. Cuanto más tengas, más probabilidades tendrás de luchar contra el orgullo. Luchar contra exaltarte a ti mismo. Tener una mentalidad elevada. Eso es lo que dice Pablo aquí. El orgullo. La altivez. Es muy difícil, vuelve a decir el pastor MacArthur, ser rico y tener un espíritu humilde. Hermanos, y acabamos de decir que todos aquí somos ricos, porque todos tenemos más de nuestras necesidades básicas, todos aquí. Y si usted no tiene que comer, hermano, mañana, avíseme que nosotros le conseguimos. Y si todos aquí somos ricos, todos tenemos esa inclinación al orgullo, a sentirnos más, a sentirnos que nos deben. No pienses, hermano, que este versículo es para Carlos Slim, ese multimillonario mexicano, o para Trump, ese multimillonario americano. No. Examina tu vida. Porque las riquezas y el orgullo van de la mano. Van de la mano. Hay una gran tentación ahí. Por eso les decía al principio que la pobreza es una prueba, pero la riqueza y la prosperidad es una prueba mayor. Y muchas personas que tienen riquezas se apartan de Dios y no toman en cuenta a Dios porque ellos todo lo resuelven. ¿Con qué, mi hermano? Con dinero. ¿Y qué es eso? Eso es orgullo. Yo no necesito a Dios. ¿Por qué creen que dijo Jesús? Muy difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, como si un camello entre en el ojo de una aguja. ¿No? ¿Por qué? Porque los ricos altivamente, orgullosamente confían en sus riquezas y todo lo pueden arreglar con sus riquezas. Y así no es la vida cristiana. Evita, si tú eres rico en este siglo, evita el peligro del orgullo. Y en segundo lugar, evita el peligro de poner la esperanza en las riquezas. Versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hermanos, se van. Esa palabra incierta quiere decir poco confiables. Poco confiables. Las riquezas son poco confiables, hermanos. Si tú tienes tu confianza en esa cuenta de banco o en ese trabajo que cada quincena o cada mes te manda ese cheque, hermano, tú tienes tu confianza puesta en piso de arena. Tu casa se va a derrumbar, tu casa se va a destruir. Más bien, ¿en quién pones tu esperanza? En el Dios vivo. Dios es que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, algo que a mí me encanta de la palabra es que nos habla hasta los detalles de la vida diaria. Dios nos da todo, mi hermano.
hablando de las televisores de 70 pulgadas. Hermano, si tú tienes uno, gózatelo, que Dios te lo dio. Gózatelo. Y aquí viene el equilibrio, porque nosotros no podemos prescribir qué cosas tener y qué cosas no tener, qué marcas tener y qué marcas no tener. Nosotros no nos vamos a sentar contigo y decir, no, carro muy nuevo, otro más viejo. A ver, siguiente. Nosotros no podemos hacer eso, mi hermano, porque Dios da riquezas a los que Él quiere darles riquezas. Y esa idea de igualdad para todos económicamente, esa idea es lo más lejano a la Biblia que puede haber, mi hermano. Abraham era multimillonario y Dios estaba bien con eso. Job era multimillonario y Dios estaba bien con eso. Dios bendice a quienes Él quiere. 2 pasajes de la Biblia, no los voy a leer porque ya nos pasamos el tiempo, pero Dios da riquezas a quienes Él quiere. Deuteronomio, 2 de Samuel, capítulo 2. Dios enriquece a quien Él quiere enriquecer y empobrece a quien Él quiere empobrecer. Y si Dios te ha dado, mi hermano, disfrútalo. Si te puedes tomar unas vacaciones de 1 semana, de 2 semanas, pagadas al Caribe, hermano, invítame y disfrutémonos esto juntos, ¿verdad? Disfrútalo, pero no pongas tu esperanza en eso que es poco confiable. Si lo tienes, disfrútalo, porque Dios te lo ha dado, pero no pongas tu confianza en eso, porque eso se puede ir. Si tu confianza está en Dios y eso se va, mi hermano, tu vida sigue. Tu vida sigue con limitaciones, con menos peso, ¿verdad? Pero tu vida sigue. Una casa más pequeña tal vez, pero tu vida sigue. Sin televisor, sin cable, sin internet, pero tu vida sigue. Sin ropa cara, sin walk-in closet, pero tu vida sigue, hermano. Tu vida sigue. Nunca llegues al punto en tu vida donde hayas eliminado totalmente la necesidad de Dios porque lo tienes todo cubierto. Nunca. Eso lo dijo un pastor. Trabaja en ese equilibrio de, es cierto, tengo y lo disfruto, pero mi confianza está en el Señor. Entonces, ¿qué hacer con el dinero? Si no tengo que permitir que el orgullo llene mi corazón por el dinero, y si tengo que evitar poner la esperanza en esas riquezas, ¿qué hago con mi dinero? Varias cosas aquí que una sigue a la otra, ¿verdad? Toma tu dinero y haz el bien. Mire lo que dice en el versículo 18, que hagan el bien. Que hagan el bien. Dios quiere que tú tomes los recursos que Él te ha dado y lo uses para el bien. ¿Qué tipo de bien? Sigo leyendo en el versículo 18, que sean ricos ¿en qué, mis hermanos? En buenas obras. En buenas obras. Buenas obras como cuáles? Como que sostengamos a nuestra familia. Hermano, es algo bueno que tú no te compres esos tenis de $300 y que des comer a tus hijos. Eso es algo bueno, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. ¿Sí? Es bueno que tú te compres un auto menos caro para que tengas ahorrado para un momento de emergencia. Es bueno eso. Usa tu dinero para buenas obras. Dios quiere que apoyes a aquellos que tienen necesidad. Mi esposa y yo acostumbramos tener un dinero aparte para que si escuchamos que un hermano está en necesidad, tener esa libertad de darle. Porque si vivimos endeudados y si vivimos al día gastando incluso más de lo que entra a la casa, no podemos ayudar a otra gente. No podemos hacer las buenas obras que Dios nos manda hacer. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. ¿Qué otra obra buena podemos hacer con nuestro dinero? Dios quiere que proveamos para la obra del ministerio en la iglesia. De eso habla 1 Corintios 9, 1 Corintios 16, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo Dios quiere que sean este tipo de obras? Miren el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos. Dadivosos. Dios quiere que tú seas dadivoso, generoso, listo. Esta palabra quiere decir listo para distribuir con generosidad. Ok, recibo, distribuyo. Recibo, distribuyo. Yo recibo y doy. Esto es voluntario, hermano.
Esto no es como el comunismo, ¿verdad? Esas ideas comunistas destruyen naciones. ¿Por qué? Porque son contra la verdad de Dios. Si no, pregúntenle a los venezolanos, ¿no es cierto? Le quitamos a los ricos para darle a los pobres. No, aquí no es de quitarle a nadie. Aquí los ricos dicen, nosotros queremos dar. Nosotros recibimos, queremos dar. Recibimos, queremos dar. Pero solo un corazón transformado por el Evangelio puede dar. Jesucristo dijo, y Pablo lo repitió, Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más. Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Amados hermanos, Dios quiere que hagamos el bien con nuestros recursos, que seamos ricos en buenas obras, dadivosos y también generosos. Esa palabra generosos quiere decir dar de manera personal. No es solo, ya mandé un cheque, ya le di un cheque. No, es llegar con el hermano, abrazarlo y decir, hermano, mira, te amo. Aparté esto para ti. Es dar personalmente, con amor. Porque los ricos de este siglo pueden echar un cheque ahí, indiferentemente de lo que les sobra. Pero Pablo aquí habla de ser generosos, sintiendo el dolor del hermano, amando al hermano personalmente. El dinero puede aislarte de la gente y llegar a no sentir el dolor de las personas. Entre más das, dice Randy Alcorn, más regresa a ti, porque Dios es el dador más generoso del universo y no te dejará ser más generoso que Él. Adelante, inténtalo y mire lo que sucede. ¿Y cuál será la consecuencia, mis hermanos? De hacer el bien con nuestros recursos, de ser ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Versículo 19, estás depositando en el banco de los cielos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Así como Timoteo, vivir puesto los ojos en la eternidad, así los ricos de este siglo. Hermano, no estés construyendo tu reino en esta tierra, porque todo pasará. Todo pasará. Tu cuerpo va a morir y tus recursos se van a quedar aquí. ¿Por qué no haces algo mejor? Empiézalos a mandar al banco del cielo, anticipado, para cuando tú llegues, que te encuentren allá las recompensas eternas que Dios dará a sus hijos generosos. No ames el dinero, sirve a Dios y sirve a otros con tu dinero. Y Pablo termina diciéndole a Timoteo en el versículo 20 y 21, mis hermanos, y con esto cerramos. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Pablo le recuerda, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Dios es bueno, ¿no es cierto, mis hermanos? Y Él nos da todas las cosas en abundancia para que le sirvamos a Él y sirvamos a otros. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, y te adoramos porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque tú nos das todas las cosas que nosotros necesitamos, Señor, para que nosotros las disfrutemos, pero también para que seamos ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Señor, mira nuestros corazones. Tú conoces lo privado, lo que nadie ve. Tú conoces, Señor, si hay aquí alguna persona que llena de orgullo, puesta su esperanza en las riquezas. Padre, arranca eso de sus corazones, Señor, y ponle su confianza solamente en ti. Y Padre, a mí como pastor y a los demás hermanos que más adelante se van a unir a este trabajo de pastorear tu rebaño aquí en la Iglesia Palabra de Vida, danos el valor para servirte a ti y ser fieles a ti, sin importar las amenazas o las dificultades que se presenten, Señor.
Y yo te pido orando para que tú levantes hombres de Dios en esta congregación, Señor, que vivan para tu gloria y para el bien de otros. Por Cristo Jesús. Amén.